Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Fire Presenta. En esta temporada seguimos explorando los puntos que nos diferencian de nuestros hermanos protestantes y hoy hablaremos de un tema clave, el magisterio, en donde responderemos preguntas como qué papel juega el magisterio en la transmisión de la fe, cómo sabemos que la enseñanza de la Iglesia es fiel a Cristo y profundizaremos en cómo Dios ha querido que este mensaje no solo se escribiera en la Sagrada Escritura, sino que fuera vivido, interpretado y transmitido fielmente por la Iglesia a lo largo de los siglos. Bienvenidos a todos, qué gusto estar de aquí de nuevo con usted, Padre, en este cuarto episodio sobre esta nueva serie de nuestro podcast. Gracias, Brenda. Siempre me encanta porque me ponen ustedes a repasar cosas bellísimas, pero que no siempre, como todo el mundo, ¿no? En sus campos donde de trabajo o de ciencia, pues no lo tienes todo fresco todo el tiempo. Entonces, para las entrevistas me encanta que me estiran. Muy bien, padre. Sí, aquí estamos todos aprendiendo cada día más. Y bueno, pues nosotros como católicos creemos que la transmisión de la revelación de Dios se compone de tres elementos, como lo hemos estado hablando en los últimos episodios: Sagrada Escritura, tradición, y ahora vamos a platicar del magisterio. Y pues bueno, aquí tengo una cita del Catecismo de la Iglesia Católica que dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero con esto, si alguien lee esta cita del catecismo, pues se puede llegar a preguntar, y por eso le pregunto, padre, ¿qué es expresamente el magisterio y de dónde se origina? Mira, es la autoridad docente que tiene la Iglesia para interpretar y para enseñar la fe cristiana. Y esto se origina en, obviamente, la Sagrada Escritura, y ahorita vemos algunos pasajes, pero también recordemos una y otra vez que la Sagrada Escritura es solo parte de toda la tradición de la revelación, en donde la Sagrada Escritura es la revelación escrita y luego hay una revelación oral. Y por tanto, la Sagrada Escritura queda envuelta de una realidad más grande que sí misma, ¿no? Me hiciste otra pregunta, Brenda, que qué era y que dónde se originaba. Es correcto. ¿De dónde se origina el magisterio? ¿Cuál es como su historia? Mira, hay varios pasajes de uno puede tomar. Uno de los más significativos, lo conocemos, es aquel de Pedro, aquel de Simón, tú eres Pedro. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia en Mateo 18:16. Y vemos que tanto que podemos decir esto, pero ese es un momento clave en donde donde Jesús, entre sus apóstoles, elige a uno con un rol especial. En el Evangelio de San Juan habla de la fiesta, segunda fiesta más grande de la iglesia, que es Pentecostés, es que les tengo que enviar a mi Espíritu Santo para generar la unidad. Él es ¿cómo le diríamos? El agente de la unidad. Dios sabe, y lo sabía desde el inicio de todos los tiempos, lo frágiles que son nuestras mentes humanas y cómo cada quien suele tener una opinión y qué difícil llegar a consensos. Él tenía que dar unas garantías. Y por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el primer capítulo de los Hechos Apóstoles, que se considera el libro del nacimiento de la iglesia, vemos cómo los apóstoles ya están tomando decisiones vitales en ausencia de Cristo para continuar lo que Cristo había dejado. Encontramos ahí que les falta un apóstol y ellos toman decisiones serias sobre el sábado, sobre la carne, sobre la circuncisión y sobre que, oye, Jesús nos dejó 12, somos 11 porque Judas se quitó la vida y los vemos con una gran conciencia de obrar con autoridad
para guiar a la iglesia. Entonces el magisterio desde los primeros momentos se va dando, pero claramente vemos que Jesús no dejó una iglesia toda hecha, sino que dejó el Espíritu Santo para que a través de los hombres y con todos sus defectos y todas sus potencialidades se fuera haciendo la iglesia que tenemos hoy. Ok, ¿y cómo lo vemos hoy el magisterio? Es decir, ahorita usted habló de Pedro, de los apóstoles, pero hoy en día, ¿quién compone el magisterio o qué hace expresamente en el siglo XXI? El magisterio ordinario de la iglesia es el Papa en unión con sus obispos, en comunión con él, en comunión con él. No son solo los obispos sin el Papa, sino el Papa y los obispos en comunión con él. Nosotros creemos en algo que se llama, Brenda, que tú lo conoces muy bien, la sucesión apostólica, y es que podemos trazar muchísimos siglos la proveniencia de cada sacerdote y sobre todo de cada obispo como descendiente de uno de los 12 apóstoles. Y en esa sucesión apostólica, pues nos encontramos justamente que nos llega hasta nuestras fechas, nuestra época, y la enseñanza ordinaria de los obispos, del Papa, con diferentes grados de autoridad, pues ha existido en la iglesia durante todo el tiempo. Entonces hay ciertas enseñanzas que son de mayor peso, otras que son de mediano peso y otras que son de un menor peso. Ok, entonces de entrada tenemos por certeza que el magisterio de la iglesia no es un invento del hombre, ¿no? Sino que es una estructura que verdaderamente Cristo funda y está sustentada con la Sagrada Escritura. Padre, y bueno, con esto, como un cuestionamiento que surge muy a menudo y más en un mundo en donde pues todos quieren tener la verdad absoluta, surge la siguiente pregunta y es, ¿cómo podemos confiar que el magisterio está verdaderamente guiado por el Espíritu Santo y no por los hombres? A ver, mm, hemos dado unos pincelazos, unas pinceladas de los momentos en que Cristo, como Dios que es, y entendiendo todas las limitaciones de los dos que estamos hablando aquí, todos los que nos escuchan y de todos los humanos involucrados en esta sucesión apostólica por los siglos, tenía que, como dijimos, dar una promesa, que es la promesa del Espíritu Santo, dar un envío, la gran comisión que llamamos en Mateo 28, donde dice, tengo que salgan y anuncien este mensaje a todos los tiempos. ¿Cómo lo podemos ver? Pues si nosotros tomáramos una licenciatura en teología, en historia de la iglesia, en las clases de moralidad, en las clases de los concilios y de dogmática, veríamos que ese arbolito que empezó pequeño, pues ahora es algo robusto. Y entonces vemos una línea ininterrumpida de apóstoles, vemos una gran cantidad de concilios, desde los ecuménicos hasta los no ecuménicos. Ecuménico, para el que no sepa, pues ese es el concilio del Papa y representantes de todos los obispos del mundo, para hablar de católicos a la Iglesia Universal hasta el desarrollo de la Sagrada Escritura, etcétera. Todo eso vemos, pues, que se ha venido cumpliendo a tu pregunta a través del desarrollo de la doctrina que ha habido hasta hoy, la coherencia interna de todas las verdades, el servicio y la sinergia que hay entre la palabra de Dios y el magisterio, porque por cierto, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, está a su servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Pues mira la historia, mira la coherencia de las verdades entre sí, mira la unidad de la iglesia, que a pesar de sus tropiezos, a pesar de sus elementos humanos, sigue enseñando con fidelidad lo que trajo el Señor. Sí, totalmente, padre. Y creo que bíblicamente, o bueno, si nos queremos como remontar un poquito a la Sagrada Escritura, pues Jesucristo mismo le dice a sus apóstoles que cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar en toda la verdad y que no van a hablar por su propia cuenta, sino que van a hablar, pues de alguna manera bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que esto es como muy
muy consolador y es una certeza que nos debe de guiar a nosotros como católicos, ¿no? Que Jesucristo es el mayor interesado que su mensaje sea interpretado de la manera correcta aquí en la tierra, ¿no? Sí, y él además les da aquella frase de las puertas del infierno no prevalecerán y yo estoy con vosotros. Esta es la promesa de estar siempre con alguna de las iglesias. ¿Cuál será? ¿Cuál será, Brenda? ¿Será esta? ¿Será una de las otras? Pues mira, por ejemplo, si la famosa alianza de todo se acabó dando con Jesucristo ahí en el Calvario, en la cruz, y eso es lo que es la Santa Misa, entonces en la presencia de la Eucaristía todos los días, en todos los continentes, ahí donde está una iglesia católica, hay esa continuidad, pues te ilumina un poco tu pregunta de cómo podemos garantizar que el magisterio pues esté guiado por el Espíritu Santo. Pues si Él hizo la promesa y prometió que no se iba a destruir, si no es aquí, bueno, exploremos cuál de las otras es, pero vuelvo yo al elemento tan manifiesto de que nuestros hermanos cristianos pues tienen una gran cantidad y variedad de moralidad y de credos que creo que el Señor fue muy claro en la unidad, ¿no? Que sean uno. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. No podrían existir tantas verdades y que todas fueran verdad al mismo tiempo. Eso y la presencia de la Eucaristía como símbolo de aquello que Él hizo el Viernes Santo o el Jueves Santo y lo entrega y se realiza y lo seguimos celebrando, es una garantía de esa continuidad de la Iglesia del primer momento, de ser la de Cristo y de tener ese magisterio que es la representación de su promesa. Es así de sencillo. Ujú. Y ahora sí sabemos por la misma palabra de Dios en la Sagrada Escritura que el magisterio pues fue establecido por Cristo mismo, que es sostenido a lo largo del tiempo por el Espíritu Santo. ¿Por qué nuestros hermanos protestantes rechazan el magisterio de la Iglesia? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo o por qué? Eso se remonta a la Reforma Protestante. Cuando hemos hablado de Lutero como alguien con el que tendríamos que... hay elementos de Lutero muy positivos. Martín Lutero, monje católico, tenía la gran inquietud sobre la salvación y más precisamente cómo puede el hombre o la mujer justificarse, es decir, volverse justo ante Dios. Era su gran inquietud porque estaba muy preocupado por el pecado, cosa que hoy en día no le damos mucha importancia. Bueno, pues él en su tiempo, con esa idea, pues estaba tratando de seguir a su iglesia y como en otros siglos vio ciertos abusos en la iglesia católica en forma de indulgencias, o sea, tú dame un donativo, yo te perdono los pecados, de una manera muy pobre, muy inadecuada y era escandaloso. Entonces, él, tú lo mencionaste en uno de nuestros podcasts pasados, enfadado, molesto, no sé guiado por qué espíritu, pero decidió crear su propia iglesia en vez de señalar los virus dentro de esta iglesia, como lo hizo San Francisco de Asís 300 años antes, que también encontró una iglesia muy enriquecida y corrompida. Pero no fue a crear otra porque recordaba a ese Jesús que decía que sean uno. Aquí dejó a Pedro. Entonces, yo creo que él no supo distinguir entre los errores humanos de la persona que en ese momento ostentaba el pontificado y el hecho de que la promesa de la presencia del Espíritu Santo con el Papa era en materia de fe y en materia de costumbres o de moral. Entonces, pues esto nos muestra si en el mismo momento, Brenda, que que Pedro declara con la ayuda del Espíritu Santo la identidad de Cristo, acto seguido le dice, pero nadie va a ir a la cruz contigo, y ahí vemos su fragilidad enfrente de Jesucristo mismo que le dice, em, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como los hombres. ¿Te fijas cómo desde la raíz de esto vemos que el Papa puede estar bien en un campo y puede fallar en otro campo? Ujú. Y de alguna manera, el hecho de que los hermanos protestantes no tengan como este magisterio, esta cabeza de Cristo en la tierra, ¿cree usted que
que haga que se pierda como la unidad entre ellos, porque vemos iglesia aquí, iglesia allá, o sea, ¿cuántas denominaciones no existen que parecen pues sin, ahora sí que sin cabeza, ¿no? Que andan pues de un lado a otro, el pastor es la cabeza en uno y dice otro y se contradicen y demás. Sí, no, obviamente. O sea, lo que yo diría es que hay una división clara entre ellos por el hecho de que no celebran en el mismo lugar, pero siento que a lo largo de los años, para resolver este reto, lo que dicen es, bueno, mira, Jesús nos dejó dos o tres o cuatro reglas principales, el mandamiento del amor, y que Él es Cristo, Hijo de Dios, y en lo demás nos permite, pues, pensar un poco distinto. Ese es el camino que yo he escuchado directamente de sus labios para resolver el, oye, pero si tenemos diferencias, sí, sí, pero es que esas diferencias no son importantes. Lo importante es estar unidos en las dos o tres principios principales, que es el querigma, o sea, Cristo muerto y resucitado por nosotros, mandamiento del amor, y no importa tanto si los principios doctrinales o morales coincidimos o no. Uy, no, pues qué difícil, digo. No sé, como que luego me lleva a pensar cómo todos los cristianos se sienten parte de repente como de una misma hermandad, pero a la vez estar inclusive creyendo en cosas distintas, no sé, como que a mí me hace mucho ruido en la cabeza, ¿no? Como que digo, híjole, qué difícil no tener una cabeza aquí. Es como si un país, no sé, no tuviera un gobernante, ¿no? Como que por ahí me suena. De hecho, Brenda, piensa en esto. En, así como la Biblia requiere de una interpretación de alguien, porque no te sirve de nada un libro infalible si no hay alguien infalible que lo interprete, ¿no? Pues cada quien, de hecho, lo va a interpretar como quiere. Y así como las constituciones de los diferentes países necesitan de un poder legislativo, perdón, judicial que los interprete, pues el magisterio aquí es el que nos permite que ese libro que está en tantos manos, ha estado y está en tantas manos, no tenga tantas interpretaciones distintas. Y, y eso es lo que mantiene la unidad dentro de la Iglesia Católica. Y cuando no, pues a eso se le llama una herejía o eh, un cisma. Y me falta una más, herejía, cisma y apostasía. Precisamente, ¿por qué existen esos términos? Porque no se vale pensar sobre cosas esenciales demasiado distinto. Claro, y hablando de interpretaciones, padre, ¿pudiera el magisterio de la Iglesia Católica contradecirse a lo largo del tiempo o cambiar una verdad de fe? No, lo que, lo que vemos cuando hay aparentes evoluciones o aparentes contradicciones es algo que el cardenal Newman llama el desarrollo de la doctrina. Es decir, Jesús nos entregó una semilla ya completa con todas sus potencias, pero tendría que convertirse en árbol. Él es la última revelación de Dios, Él es todo el mensaje. Pero la comprensión en nosotros, obviamente, como dije al inicio, Cristo claramente no nos dejó una iglesia ya toda hecha como la iba a tener hasta muchos años después. De hecho, nuestros hermanos cristianos o protestantes, ellos reconocen la autoridad de la iglesia al reconocer muchas de las cosas que sí tenemos en común. Entonces, ojalá que eso responda un poco la pregunta, Brenda. Ujú. Sí, y luego un poco sobre la misma línea, como no sabría cómo llamarlo, como la autoridad o la potestad de la iglesia, por ejemplo, para decretar un dogma de fe, que si no estoy mal, el último, creo que fue en 1950 o 51 un dogma de, no sé si el de la Inmaculada Concepción, uno que tiene que ver con la Virgen, la verdad no lo recuerdo Es bien, de la Asunción, de la y eso fue Asunción. el Papa Pío XII Ujú. declaró que la Virgen
sin negar o afirmar si murió o no, pero sí que em, al ir de la tierra al cielo fue asunta a los cielos. Repito, no se especifica ni se sabe si ella murió o no. No hay hay una tradición ortodoxa antigua de Oriente de la dormición, que solo durmió, pero también hay otros que dicen no. Eso no se tiene que necesariamente afirmar de esta manera porque Cristo sí murió y si murió el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a morir la Virgen? Entonces, el último dogma fue en 1950 y antes de eso sí fue en 1858 por el Papa Pío IX, que también era la Inmaculada Concepción. Sí. Y eso como que, bueno, creo yo que pudiera llegar a levantar como cuestionamientos de que, ay, ¿por qué la iglesia se tardó 1950 años en decretar este dogma de fe, ¿no? Como si de alguna manera fuera creando o estableciendo dogmas con base a las necesidades quizás que ven en ese momento o a su conveniencia, como algunos lo pudieran llamar. Ujú. Sí, bueno, también pudiéramos utilizar esa misma lógica con, creo que fue en 1930 en los 30 toda la postura de todas las denominaciones cristianas sobre la anticoncepción eran una sola. Y de repente todos empezaron a cambiar y dijeron, no, no pasa nada, ahora ya sí se puede. Entonces, no es cuestión de que te inventes nada, no es que cambie algo. La práctica y la tradición de celebrar a María como la Inmaculada Concepción es algo que llevaba siglos celebrándose, especialmente en Oriente. Pero por si fuera poco, cuando el Papa lo declara, luego viene la Virgen de Lourdes y se presenta como la Inmaculada Concepción, dando un espaldarazo justamente a lo que había declarado el Papa, ¿no? Entonces, y creo que lo que ha sucedido en Lourdes, por llamar a uno de los distintos lugares fuertes de peregrinación marianos, es incontestable que ahí está la presencia de lo sobrenatural, como en la época de Cristo, por mediación de María. Hecho por Jesús, pero por mediación de María. Ujú. ¿Y alguna vez usted comentó en algún episodio o en alguna conversación algo que me pareció súper cierto? Em, Como que de alguna manera el magisterio de la iglesia este tema, por ejemplo, de los dogmas, no sé, por ejemplo, que hasta el año 325 en el Concilio de Nicea se reafirmó que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y por qué no se había hecho antes? Pues porque nadie se lo había cuestionado antes, ¿no? Como que era algo que se daba por hecho, que se entendía, que se vivía, que se creía, pero no es hasta el momento en el que empiezan a levantar como cuestionamientos que es, a ver, esto es una verdad que siempre hemos creído como católicos y por eso se instituyen estos dogmas, ¿no? Brenda, imagínate en una casa normal donde de repente el niño o la niña de 15 años dice, mamá y papá, quiero traer a mi novio a dormir aquí en la casa. No, Mm. no, de ninguna manera. Oye, pero ¿cómo si nunca se ha dicho que no? No, pues no se ha dicho que no porque era evidente que eso no es parte del plan hasta que ya, pues, sean esposo y esposa, ¿no? Entonces, la iglesia como madre también reacciona a las diversos tipos de rebeldías, sean morales, sean tecnológicas, sean científicas, porque conforme el mundo avanza y presenta nuevas realidades, pues hay que discernir sobre ellas para ver si son adecuadas o no. Igualito que unos padres de familia, igualito que un colegio. A ver, ahora hay celulares, permitimos a los niños y durante un tiempo a lo mejor se permite tener celular, pero luego se dan cuenta que no hace bien y empiezan a poner medidas para que no funcionen. Hoy es que el colegio no es veraz, ¿no? Es que el colegio ahora se dio cuenta de que esto no está bien, pero es una medida no doctrinal, sino moral, ¿no? En el caso del ejemplo que estamos poniendo. Ay, sí, me encantó el ejemplo, buenísimo, muy, muy adecuado y como tangible. Oiga, padre, ¿y qué opina?
acerca de, pues de esto que se escucha mucho, que luego entre los mismos papas se contradicen, ¿no? Se escucha mucho de que, el Papa Francisco contradice todo lo que el Papa Benedicto dijo, pero podemos hablar más bien de diferentes maneras de comunicar, de hablar, de la pastoral, o verdaderamente hay contradicción a lo largo del tiempo de un papa a otro. Sí, pues lo decíamos hace rato, mira, hay un término medio rimbombante, pero a mí me encanta, que yo creo que lo acuñó Cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto, y él habla de la hermenéutica, que es una palabra para decir interpretación, de la continuidad. Entonces, se presentó en el Concilio Vaticano II una gran porción de la iglesia que decía, no, esto es una ruptura con el pasado. Y él decía, no, hay que leer las cosas en la hermenéutica de la continuidad, es decir, cuando yo con mi pequeña cabecita, y ahí es donde se requiere la virtud de la humildad, como en tantas cosas de la vida, no entiendo algo, no pierdas esperanza, no dejes de estudiar, no dejes de investigar para que la razón entienda a la fe y la fe también sea complementada por la razón. Entonces, podríamos tomar, a ver, vamos a tomar un ejemplo de esto. El Papa Benedicto abrió otra vez a la misa del rito tridentino. La misa, no digamos la misa en latín, porque la misa en latín la celebro yo aquí en la casa, pero la del rito más largo tridentino. Y de repente, y él decía eso, vaya a hacer esta concesión, siempre buscando lo que busca la iglesia, la unidad. Y el Papa Francisco, cuando él dijo, vamos a restringir un poco el modo en que se está celebrando, no lo quitó del todo. Entiendo por todo lo que he estudiado que era una respuesta con que algunos de los que están celebrando la misa en rito tridentino se han vuelto los puristas de la iglesia criticando a todo el resto que celebran en lenguajes normales. Bueno, entonces lo que mi predecesor quería, que era fomentar la unidad, no la estoy viendo que se genera. Entonces, si me vas a dar palos con el regalo que te di, te lo voy a quitar. Así lo expresó, de hecho, un apologeta increíble que se llama The Catholic Answers, que Jimmy Higgins dice, si el Papa da una concesión, y esto no es dogma, estos son medidas disciplinarias y litúrgicas. Si yo te presto esto para que le des buen uso, pero tú maltratas a tus hermanitos con ello, te lo voy a retirar. Entonces, nos puede gustar o no gustar, podemos estar más o menos de acuerdo, pero el Espíritu Santo, volvemos a lo mismo, se le prometió al romano pontífice, Jesucristo prometió que estaría con nosotros y que las puertas del infierno no prevalecerían. Entonces, pues puede no gustarnos, pero eso es, sanamente lo voy a decir, este es el precio de ser católico. Porque si no te gusta algo y no puedes con el que no te guste, pues anda. Hay muchas denominaciones que te aceptan allá afuera, ¿no? Sí, creo que ahí es clave diferenciar lo que usted dice, ¿no? ¿Qué es doctrina y qué es disciplina? Doctrina y Y, disciplina, así es. ajá, y creo que esto a mí me resuena mucho con, pues, aquella frase de San Juan Pablo II de la nueva evangelización, ¿no? De nueva en sus métodos, en su expresión, en su ardor, y que no es que cambie a lo largo del tiempo la doctrina, o no es que cambie a lo largo del tiempo el mensaje de Jesucristo, sino las maneras en expresarlo, las maneras en transmitirlo, el lenguaje, pues también tiene que cambiar, ¿no? Porque como seres humanos no somos iguales que hace 500 años. Y además, Brenda, volvemos a los ejemplos que tanto nos ayudan de los papás. El modo en que un padre y una madre disciplinan a los niños cuando tienen de 12 para abajo, a cuando ya todos son teenagers y se están yendo a la universidad y todo eso, pues empiezas a modificar los modos de educarlos, ¿no? Y este niño que era la iglesia en los primeros siglos, pues ya ha crecido en algunos aspectos y decrecido en otros aspectos, ¿no? Pero entonces se permite que el Espíritu Santo, el Papa Francisco nos recuerda mucho el dicho Ecclesia
semper reformanda. La iglesia siempre se está reformando, tratando de adecuarse a los tiempos. Para algunos es, no, no, que vaya más rápido, para otros es, no va rápida, no va lo suficientemente rápido. O sea, otra vez, humildad y dejar que ella vaya al ritmo y nos deje sorprender. Nos dejemos sorprender, perdón, nos dejemos sorprender nosotros. Totalmente, padre. Muy bien, ¿hay algún otro comentario que usted quisiera hablar al respecto de este tema para ir cerrando? No, Brenda, realmente, pues me gustaría que se entendiera. Mucho de esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está todo. ¿Qué es el magisterio? Y entender que es completamente necesario para la unidad. Sin el magisterio, realmente vemos que en cualquier parte se pueden dar muchas variaciones de lo que creemos con base en la Sagrada Escritura que se ha interpretado de muchas maneras. Por eso es que tenemos magisterio, tradición y Sagrada Escritura como tres patitas de un banco que sigue muy sólidamente firme y con una barca que pues, sigue adelante, la barca de Pedro, ¿no? Totalmente, padre. Pues muchísimas gracias a usted y gracias a todos los que nos están acompañando en un episodio más de New Fire Presenta. Y bueno, recuerden que si tienen dudas al respecto de este tema de la nueva temporada, de lo que nos separa de nuestros hermanos protestantes, nos las pueden hacer llegar también para futuros episodios. Muchas gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en New Fire. Gracias, Brenda, a ti y saludos a todos. Hasta luego. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.